Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y también recuerde que vía streaming www.unife.mx, ahí le dan la sección de streaming todos los días, de lunes a viernes en punto del mediodía, con las noticias económicas, financieras y de negocios pues, más relevantes. Y precisamente vamos a platicar sobre un dato que se dio a conocer el día de ayer por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que tiene que ver con la seguridad en los negocios. Y es que en la más reciente entrega de esta herramienta de análisis, propuestas, monitor de seguridad, bueno, pues la Coparmex dio a conocer que en comparación con el sexenio anterior, el delito de robo a negocio registró un incremento del 17.5% en los 56 meses que van de esta administración federal. Y precisamente para hablar sobre este tema, pues qué mejor con el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Sí, muy buenas tardes, Carlos, qué gusto saludarte. Gracias, José. Igualmente un saludo. Y bueno, pues platicando sobre este análisis que dan a conocer el día de ayer y llama poderosamente la atención porque, bueno, los negocios, las empresas de todos tamaños, pues son el motor de la economía y estar enfrentando esta situación, pues es preocupante. ¿Qué es lo que arroja este análisis, este monitor que presentan y que, bueno, pues se presta a datos que, bueno, llaman la atención para mejorar en políticas públicas en materia de seguridad, José? Sí, bueno, como sabes, Carlos, llevamos a cabo esta encuesta, este estudio de seguridad en Data Coparmex cada 4 meses. En esta ocasión nos hemos enfocado, como bien lo comentas, en el delito de robo a negocios. Primera instancia, hay que señalar que hay una alta cifra negra, es decir, 82.6% de los delitos de robo a negocios no se denuncian. Esto lo integramos, por un lado, con las denuncias que hay de robo a negocios, comparadas con lo que el INEGI encuesta a las empresas, y de ahí es donde se deduce que hay esta alta cifra negra. Y desde luego lo primero es invitar a los negocios a que denuncien cuando hay un robo, porque esta es la única manera en que la autoridad puede actuar y además la manera en que se puede conocer cómo actúan estas bandas delincuenciales que roban a negocios. Por otro lado, esto significa estas que sí se denuncian, o sea, este 18% que sí se denuncian son 212 carpetas de investigación por robo a negocio cada día. Y de estas, la mitad es robo con violencia. O sea, 1 de cada 2 delitos de robo a negocio se hace con violencia. De ahí se deriva esta cifra que nos das, de 439,000 carpetas de investigación de robo a negocios en lo que va de este sexenio, que efectivamente es 17.5% más alto que el mismo periodo del sexenio anterior. José, a veces estos temas pues se politizan y la verdad es que pues más allá de lo político está lo que afecta a los negocios. Y por eso te quiero preguntar, ¿qué pasa entonces con la política de seguridad? ¿No ha funcionado? ¿Falta capacitación en los policías, en los elementos de seguridad? ¿Faltan recursos para aumentar la seguridad, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Qué es lo que ocurre y por qué se da este incremento al comparar sexenio contra sexenio? Sí, ahí lo que vemos, Carlos, es que esto es desigual. No quiere decir que ocurra de la misma manera en todos los estados. Destaco, por ejemplo, cuando comparamos el robo a negocios por cada 10,000 unidades económicas, nos damos cuenta que estados como Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo son las que presentan el mayor número de carpetas de investigación, mientras que Yucatán es una de las que menor incidencia hay de robo a negocios. Y ahí es donde encontramos la diferencia, porque por un lado vemos en Yucatán, la policía de Yucatán, Carlos, está bien pagada, tienen acceso a créditos hipotecarios para tener vivienda, tienen también acceso a becas para la educación de sus hijos hasta la universidad, sea pública o privada, y esto hace que una policía que además está bien capacitada se traduzca en una mejor seguridad en estos delitos del fuero común. Encontramos que también, por ejemplo, en San Pedro, en Nuevo León,
hay pues una policía igualmente bien pagada, bien capacitada. En ese caso, los estándares nacionales es que hay que capacitar a las policías municipales 6 meses, en San Pedro se hace 9 meses, en la academia, el Instituto de Formación de Policía en San Pedro es realmente ejemplar, con estándares internacionales. Esto hace que los cadetes que, bueno, de alguna manera para ingresar necesitan tener al menos licenciatura, algunos tienen maestría y como comentaba, pues están bien pagados, tienen acceso a créditos hipotecarios, Carlos, y además a becas para sus hijos. Entonces, sí, efectivamente nos parece que la solución y parte de las propuestas que hacemos como Coparmex es recuperar ese fideicomiso, el Fortaseg, el Fortamun, que ayudaba a fortalecer las policías estatales y municipales, pedirle a los estados y municipios que dediquen un mayor presupuesto a la formación de sus policías, porque esto se traduce en una mayor seguridad, desde luego para los ciudadanos, pero también para los negocios. Que en el caso de la micro y pequeña empresa, cuando hay un robo a negocio, pues en muchas ocasiones esto genera que desaparezcan, es decir, que no puedan sobrevivir después de un robo a negocio. Ahora, ¿cuánto estarían invirtiendo las empresas para mecanismos de seguridad, desde aparatos, elementos de seguridad? A veces tienen perros, guardias. ¿Cuánto invierten las empresas de tal manera que, bueno, se entiende que una empresa grande puede solventar esos costos, pero ¿qué pasa con las pequeñas, con las microempresas? Pero más o menos se tiene un estimado cuánto gastarían en la seguridad para evitar precisamente estos robos. Si pensáramos que este dinero se invirtiera en mejorar el negocio, en mejorar los productos, en atender a los clientes, esto nos podría llevar a un mayor desarrollo del país. Sin embargo, bueno, el estimado que se tiene es que hay un gasto total de 120,000 millones de pesos, que es el 0.67 del Producto Interno Bruto. Esto nos da un promedio por unidad económica de 57,000 pesos. Como bien lo señalas, en el caso de las grandes empresas, pues tienen grandes protocolos de seguridad, con cámaras, con personal capacitado, con protocolos. Pero cuando esto pega a la micro y pequeña empresa que no tiene los recursos para hacer este tipo de inversiones, es donde vemos que hay el mayor pues deterioro, que los lleva inclusive en algunos casos a tener que cerrar el negocio. Se estima en el caso de la micro y pequeña empresa que el costo por delito es de 31,000 pesos. Entonces, cuando hablamos de una microempresa que tiene de 1 a 10 colaboradores, pues se entiende que cuando hay un robo, pues es muy probable que lo lleve a tener que cerrar el negocio. De ahí la importancia de esta propuesta de Carlos, de fortalecer la preparación, la capacitación de los policías municipales y estatales, porque tiene que haber esa coordinación, desde luego, de los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, pero lo que hemos visto es que las ciudades, los municipios más seguros, los estados más seguros tienen esa coordinación, al menos de la policía municipal y la policía estatal, aunque no haya esa coordinación con la Policía Federal, pero en los estados en los que se puede coordinar los esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno, pues sin duda esto nos lleva a estados, a municipios más seguros. Ahora, José, la verdad es que me parece muy preocupante esta cifra, pero sobre todo porque además ustedes en la Coparmex se han referido pues a cuestiones de Estado de Derecho, y yo lo que noto en esto pues es que no hay Estado de Derecho, ni, bueno, como pasa en muchos casos. Pero ¿cómo afecta esto, por ejemplo, en las inversiones? Porque tanto hablamos del nearshoring, hablamos de la relocalización, pero bueno, ¿cuántas empresas van a querer llegar a nuestro país cuando ven estos indicadores? Es decir, ustedes como Confederación Patronal detectan que esto pone en riesgo que lleguen inversiones a nuestro país por cuestiones de seguridad. Sin duda, Carlos. De hecho, te comento que estando en Estados Unidos, en Houston, en Los Ángeles, en Washington, en Nueva York, cuando hemos dialogado con las empresas estadounidenses que quieren venir a invertir a México precisamente ante esta gran oportunidad que significa la relocalización o nearshoring, nos dicen que tienen los proyectos listos para invertir en el país, que tienen el financiamiento autorizado y que lo que los detiene son principalmente 2 factores. Uno, que es esta falta de certeza jurídica, es decir, falta el cumplimiento del Estado de Derecho. Nos preguntan, a ver, si invertimos en México, ¿la ley nos protege?
Y nos preguntan también si México va a cumplir lo que firmó en el Tratado de Libre Comercio en el TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente a esta primer variable, pues también nos preguntan sobre la creciente inseguridad. Nos dicen que en caso de decidir invertir en México, lo harían en la frontera para lidiar solamente con la última milla. Ahí en ese tema, Carlos, lo que les hemos comentado es que pues no nos hagan caso a nosotros, le hagan caso a su embajador. La Embajada de los Estados Unidos en México emite un reporte en donde dice en cuáles estados no recomiendan ni visitar ni invertir, y pues sí, desde luego, pues hay 11 estados donde no recomienda visitar ni invertir, pero por otro lado, pues hay 19 estados en donde dice puedes invertir, puedes viajar. Entonces sí hay que tener en cuenta estas dos variables. En este sentido, Carlos, si como país mejoráramos solo en esas dos variables, Estado de Derecho y seguridad, adicional a los 35 mil millones de dólares que entraron de inversión extranjera directa el año pasado, el estimado que tenemos es que hubieran entrado otros 35 mil millones de dólares. Es el tamaño de la oportunidad que tenemos si resolvemos estas dos grandes variables. Claro que una vez que estén resueltas, pues también tenemos que resolver que haya suficiente energía, que haya suficiente energía limpia, que haya suficiente agua, que haya espacio en los parques industriales. En fin, sí son varias acciones que se tienen que tomar de políticas públicas para que ante esta gran oportunidad que es el nearshoring, que es de esas que aparecen una vez cada 100 años, la podamos aprovechar y con esto tener el desarrollo y el crecimiento que el país en este potencial tiene. José, tú eres un gran conocedor también de la política mexicana, del entorno económico, y no quiero desaprovechar esta oportunidad para que nos platiques pues, cuál es tu sentir sobre, ya está terminando esta administración, el viernes se dio el 5º informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente las campañas, aunque no se les puede llamar campañas, pues ya están prácticamente a la vista de todos. ¿Cómo ves el panorama político y cómo impacta esto en el actuar pues, de las empresas, que es pues, tu especialidad, José? Sí, bueno, por un lado, desde luego, estamos siendo testigos de cómo se han adelantado los tiempos. Según la ley electoral, es en este mes de septiembre que inicia el proceso y que las precampañas, o sea, los precandidatos, son para el mes de noviembre, los candidatos para el próximo año, el 2024. Definitivamente estamos siendo testigos de cómo se adelantan estos tiempos electorales. Pues nosotros hemos señalado que es importante que se cumpla la ley. Aquí le toca tanto al Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues definir si hay precisamente violaciones a la ley o no. Pero bueno, en esto que comentas, al terminar este 5º año, pues hay que reconocer, Carlos, que la economía está creciendo. Por fin logramos recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia. Éramos todavía el año pasado el único país que no habíamos logrado recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia. Recordarás que caímos en la economía 8,5% en el 2020. El rebote del 2021 fue solo del 5%, con un crecimiento del 3% del 2022 no alcanzó, sino hasta este 2023. Al mes de junio por fin logramos. Sin embargo, los demás países han logrado ya una tendencia de crecimiento, algunos inclusive recuperado esa tendencia como si no hubiera habido pandemia. En este sentido, pues nos faltan alrededor de 8 puntos del Producto Interno Bruto para estar al nivel de lo que ya han recuperado otros países. Hay que reconocer también, Carlos, que la inflación ha ido bajando lentamente, esto debido a este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, que celebramos que existe este diálogo que permite estos acuerdos y que así como las empresas productoras y distribuidoras acordaron no trasladar todo el aumento de costos a los precios, el gobierno por su parte pues hizo entrega de subsidios a las gasolinas, con lo cual ha ido bajando la inflación, ya bajó del 5%, 4,79%. La expectativa, Carlos, es que el próximo año llegue a este nivel objetivo del Banco de México, 3 más menos 1%. Se recuperaron ya los empleos. Durante la pandemia se habían perdido 1,100,000 empleos formales en 5 meses y luego tardamos 17 meses en recuperar el total de empleos. Sin embargo, la Ciudad de México apenas en junio recuperó su nivel de empleo previo a la pandemia. Veracruz todavía no lo ha recuperado. Por otro lado, en la parte social, pues reconocemos que los programas sociales están en marcha.
El reporte de Coneval es que hay una reducción de 5 millones de mexicanos en condición de pobreza. Esto es una buena noticia. También nos dice que el 75% se explica por el aumento de salarios. Esto nos lleva a que tenemos que revisar los programas sociales para que realmente ayuden a que los mexicanos y sus familias que están en condición de pobreza salgan de esa condición. Desde luego, el gran pendiente en la parte de política social tiene que ver con la creciente inseguridad, de lo que ya platicábamos al principio de este programa. Simplemente señalar que en el caso de pobreza de salud, en 2018 había 20 millones de mexicanos en pobreza de salud. El reporte Coneval a 2022 habla de 50 millones de mexicanos en pobreza de salud. Quiere decir que 30 millones de mexicanos que ya tenían el servicio de salud en el 2018 lo perdieron. Esto se explica en la cancelación del Seguro Popular, también la cancelación del INSABI. No se ha podido resolver esa situación. Y por otro lado, digamos que los retos que tenemos, los desafíos en la parte política, pues tienen que ver con ese respeto al Estado de Derecho que comentábamos, con respeto a la división de poderes, que es lo que realmente ayuda a que haya contrapesos y con esto pueda avanzar el país. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay claroscuros, Carlos, como pues es lógico a la hora de analizar un informe de gobierno, y esto es lo que vemos en Coparmex después de este quinto informe de gobierno. Por último, José, ¿estarían pensando reunirse ya cuando estén los candidatos de cada partido, bueno, de las coaliciones? ¿Estarían ustedes listos y dispuestos y ya con propuestas también ya a la orden para presentarlas a los candidatos y a quien llegue a la presidencia de la República? Sí, sin duda. Será en el 2024 cuando ya sean candidatos oficiales, en donde tendremos un diálogo con cada una de las candidatas y candidatos para poner sobre la mesa las propuestas de un México con desarrollo inclusivo que hemos elaborado en Coparmex y con eso tener un diálogo. Adicionalmente, Carlos, estaremos llevando a cabo debates ciudadanos en los 8 estados que hay elección a gobernador y en la Ciudad de México elección a jefe de gobierno. Es un formato que llevamos ya 6 años haciendo, lo que permite un diálogo con la ciudadanía en donde hay expertos que hacen preguntas, hay organismos de la sociedad civil que hacen preguntas y finalmente los ciudadanos pueden hacer también preguntas y los candidatos pues tienen oportunidad de hablar cuál es su propuesta de política pública y esto ayuda a que los ciudadanos tengan más información a la hora de emitir su voto. Algo importante que estaremos haciendo en Coparmex es una observación electoral de todo el proceso, empezando este mes de septiembre, pero también impulsando una mayor participación ciudadana, un impulso neutro, dado que en Coparmex somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas, es decir, que no estamos a favor de ningún partido político o candidato, pero tampoco en contra de ningún partido político o candidato, y sí consideramos importante para que la democracia avance en nuestro país que haya una mayor participación ciudadana. En las elecciones presidenciales, el promedio de participación ha sido alrededor del 63%. Nos hemos puesto una meta de que llegue al 70%, porque esto va a ayudar a que la democracia avance independientemente de quién gane, porque habrá los contrapesos, que es lo que requiere la democracia, Carlos. Pues todo un tema y seguramente habrá mucho de qué hablar. Te agradezco mucho, José Medina Mora, por esta interesante charla y bueno, pues estaremos platicando porque viene un cierre de año interesante y un 2024, pues qué decir. Gracias, José Medina Mora, te agradezco y estaremos en contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias a José Medina Mora. Él es el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.